Dios les continúe bendiciendo, Dios les bendiga a todos ustedes los que nos van a estar viendo a través de este estudio, un estudio interesante que yo sé que va a ser de edificación a todas nuestras vidas, así que de antemano le envío saludos a todos los que nos van a estar viendo a través de este programa de YouTube aquí por medio del canal de Casa de Vida Zoe, pastores Evelyn y Noel García. Estamos radicados aquí en la ciudad de Orlando, así que nos pueden escribir a Casa de Vida 2019 a gmail.com. Allí nos puede dejar cualquier pregunta. Dele like, dele a la campanita, suscríbase a este canal para que así pueda disfrutar de las predicaciones y de todo el contenido que nosotros vamos a estar ofreciendo a través de este canal, a través de esta iglesia, de todo lo que nosotros estamos haciendo. Así que dale like, perdón, dale un comentario y, y comparte este mensaje para que otros también puedan ser beneficiados de esta palabra. En el día de hoy vamos a tener un estudio y lo hemos titulado eh, La gloria del nuevo pacto. Y aquí lo que vamos a estar hablando es de ciertas características que tiene el nuevo pacto. Yo creo que eh, cada creyente, cada hijo e hija de Dios que ha nacido de nuevo, tiene que entender y tiene que adquirir esa revelación del nuevo pacto, pues es en el nuevo pacto en la cual nosotros estamos radicados y caminamos ciertamente. Ya no nosotros no estamos trabajando desde una perspectiva del viejo pacto, de una vieja economía, desde un sistema sacerdotal arónico, ni nada por el estilo. Estamos simplemente operando en un nuevo pacto y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar la clase y el verso que tenemos aquí para comenzar es una promesa que Jehová le da al profeta Jeremías en el capítulo 31 y dice la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, perdón, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto es parte de esa promesa, es cómo se va a desenvolver y va a llegar, como el apóstol Pablo le decía, cuando llegue la manifestación del tiempo en la cual Cristo iba a estar aquí en la tierra caminando, donde el Salvador se iba a manifestar, donde el Hijo de Dios se iba a manifestar, que es por el cual ese nuevo pacto se ratifica a través de su sangre. Eso es lo que, si usted recuerda, en la Santa Cena, cuando Cristo pues toma esa copa y él dice que ese vino lo que representa es el nuevo pacto, esa sangre lo que representa eh, es el nuevo pacto de Dios para con la humanidad. Es un pacto que es nuevo, no es algo que se hizo para modificar el viejo, es sumamente nuevo, sin precedentes y es bien importante que nosotros lo entendamos. Como introducción, escribimos aquí que definitivamente que los cristianos en su mayoría no tienen un entendimiento propio de lo que es el nuevo pacto. Y esto es muy cierto porque ahora mismo si usted le pregunta a cualquier creyente, cualquier hermano en la fe, qué es lo que significa el nuevo pacto, qué es lo que es el nuevo pacto, qué es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, además de tu salvación, de que te limpió de tus pecados, eh, yo creo que las respuestas van a ser bien generales y no van a ser profundas al nivel donde te puedas dar cuenta que la gente entiende la profundidad y lo importante que es este nuevo pacto en nuestras vidas. Por lo tanto, también decimos en esta introducción que no entienden claramente lo que hizo por ellos por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Y necesitan entender que Él ya lo hizo todo. Y no hay nada que puedan hacer para mejorar lo que Jesús ya hizo. Todo está consumado. Y todo es todo
Y cuando nosotros podemos entender que Él ya lo consumó todo, que Él dijo consumado está, pues entendemos que ya no hay más nada que hacer, que Él ya hizo, de parte de Dios, Él hizo ya todo lo que Él tenía que hacer. Él cumplió con la misión, Él cumplió con el plan, Él cumplió con el propósito eterno del Padre. Se manifestó en Cristo, Cristo lo ratificó, Cristo lo consumó. Y ahora nosotros pues tenemos que creerlo y tenemos que comenzar a caminar en ese nuevo pacto. Miren lo que escribe uno de los hombres más prominentes que hay hoy en día en cuanto al nuevo pacto se refiere, a aquellos que Dios le ha dado la bendición, la revelación de poder escribir acerca de estos temas interesantes que son tan importantes para nosotros hoy en día, para la iglesia de hoy. Lucas Márquez, en su libro Ministros Competentes del Nuevo Pacto, dicho sea de paso, quiero decir que les recomiendo ese libro a todos ustedes, ministros competentes de un nuevo pacto. En su mayoría, la información que tenemos la estamos adquiriendo de ahí y de la Biblia. Y yo creo que esto va a traer luz a tu vida, a tu entendimiento. Yo creo que vas a renovar tus pensamientos a través de las escrituras que aquí se presentan y de la revelación que este, Dios le ha dado a este hombre. Y eso es una de las cosas importantes que tú tienes que entender. La revelación es dada por el Espíritu Santo, pero también nosotros las podemos recibir a través de aquellos que ya Dios le ha dado una revelación extraordinaria. Y dice Lucas Márquez que en el nuevo pacto es el fundamento de toda nuestra vida espiritual. Y esto es bien importante, el nuevo pacto es el fundamento de toda nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no caminamos en el viejo pacto, ahora nosotros somos parte de un nuevo pacto con mejores promesas. Y dice, y continúa diciendo, tocar el nuevo pacto es hacer contacto con el más grande tesoro de todo el universo. Este revela los eternos propósitos de Dios, pues sin Él sería imposible conocer y experimentar dichos propósitos divinos. Eso es muy cierto. Nosotros no podemos pretender entender los propósitos de Dios, los misterios de Dios, trabajando y operando en un viejo pacto que ya caducó, que ya expiró, que ya no tiene relevancia alguna en nuestras vidas. Así que si nosotros queremos entender a Cristo, queremos entender los propósitos, los misterios y todo lo que sucede desde la muerte y la resurrección, tenemos que entender lo que es el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto es la consumación del plan de Dios, del plan del Padre, de un plan eterno que desde antes de la fundación del mundo Dios había establecido. Por lo tanto, hace 6.000 años Dios comenzó un proceso irreversible con el cual se propuso, recuperar al hombre para su propósito. Y esto es una manera simple para decir que hace 6.000 años Dios comenzó un proceso irreversible con el cual se propuso salvar al hombre para su propósito. Recuperarlo es sinónimo de salvarlo. ¿Para qué Dios te salva? No fue para llevarte al cielo, Dios te salva para que puedas entonces manifestar la vida del Hijo aquí en la tierra, pero sobre todas las cosas para que tú puedas continuar con lo que Él tenía de antes de que la caída del hombre se manifestara. Para que pudiéramos nosotros hoy en día a través de Cristo continuar con el propósito y el plan que Dios siempre ha tenido en su corazón para el hombre. Así que la palabra nuevo, cuando estamos hablando del nuevo pacto, esa palabra nuevo, hay dos palabras para nuevo, que es neos, que significa nuevo, obviamente, y en el sentido, se da en el sentido de ser renovado o adaptado. La otra palabra es kainos, que también significa nuevo, pero en el sentido de totalidad y de diferente. Y esa es la palabra que nosotros vamos a estar trabajando cuando estamos hablando del nuevo pacto, porque es algo que es nuevo en su totalidad, no tiene precedente y es diferente, es muy diferente al viejo pacto.
autor de Hebreos dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Esa palabra desaparecer es bien interesante. En su original griego, esa palabra lo que significa es afanismos, que se usaba para describir una ciudad que es arrasada o eliminada en su totalidad. Es así entonces como el antiguo pacto desapareció del todo. En otras palabras, el nuevo pacto lo que hizo fue que arrasó en su totalidad, removió el viejo pacto. Por eso es que ahora el viejo pacto es irrelevante a nuestras vidas. Todos aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, aquellos que nos han ofrecido la bendición, la potestad de ser hijos de Dios, no vivimos por el viejo pacto. Hay gente que sí, que quiere insistir en vivir en un sistema arónico, que quieren vivir en un sistema legalista, pero eso es falta de entendimiento, falta de revelación y yo les exhorto a que ustedes le oren al Espíritu Santo para que ustedes puedan recibir esta revelación del nuevo pacto, que es en donde tú estás injertado, es en Cristo, pero a través de un nuevo pacto es donde nosotros estamos caminando y eso es lo que se supone que esté gobernando en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 del 5 al 18, él dice lo siguiente: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Su simiente, esa simiente, obviamente no está hablando de los hijos de Abraham, está hablando de Cristo. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Es interesante porque aquí mismo la palabra nos explica exactamente lo que ciertas palabras quieren decir y el mensaje que el Espíritu Santo quiere transmitir. Esto pues digo, continúa diciendo el apóstol Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que cuando nosotros definimos el término pacto, estamos hablando de dos palabras que son bien importantes y estas palabras están relacionadas con este concepto de pacto o alianza, alianza en las escrituras, en la Biblia, de tapa a tapa. Número uno, esa palabra es berit, que es en hebreo, y esta palabra se refiere generalmente al acto o rito de establecer un pacto y también al contrato formal entre dos socios. Y también está la palabra diateque, que esta es la palabra en la cual nosotros vamos a trabajar. En su original griego es el término adoptado por el Nuevo Testamento, que lo que significa es testamento o juramento. Y es bien importante que nosotros entendamos estas dos palabras cuando estamos hablando acerca del tema de pactos, especialmente en lo que concierne al nuevo pacto. Acuérdese que el tema de hoy es la gloria del nuevo pacto y slash subtema es características. Vamos a ver ciertas características más luego, un poco más adelante, pero ahora también quiero comentarles acerca de los gentiles y el nuevo pacto. Los gentiles obviamente no teníamos, porque ahora sí, pero antes en las escrituras, en el Viejo y el Nuevo Testamento, los gentiles no tenían ningún pacto. Los gentiles son todo pueblo, toda nación, todo ser humano que no era gentil, perdón, no era judío,
no pertenecía a ninguna tribu de Israel, etcétera, etcétera. Se consideraban gente gentil y sin pacto. Entonces, gentil en el idioma este, griego es Gojim, perdón, en el idioma hebreo es Gojim y en el griego es etne, que significa naciones. Por lo tanto, los gentiles no tenían ningún pacto. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es cómo entonces podríamos tener un pacto nuevo o simplemente cómo es que pudiéramos eh, ser parte de un nuevo pacto, en este caso parte de la familia de Dios. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso del 11 al 22, él escribe algo interesante, si lo pueden leer ahí en la pantalla también. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esa circuncisión era era la señal del pacto que tenía Dios con los eh, habitantes de Israel y con los que estaban, con los judíos, con aquellos que eran parte del pueblo de Dios en aquel entonces. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí pueden ver claramente que todos los gentiles anteriormente estaban sin Cristo y estaban sin pacto, sin ciudadanía. Ellos como que no tenían ningún derecho cuando concerniente a todas las promesas de Dios o a todo lo que Dios iba a establecer. Pero ahora en Cristo, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como el gentil forma parte del nuevo pacto es a través de qué? De la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Yo no sé si eso te saca un aleluya desde tus extrañas, desde lo más profundo de tu corazón, pero qué bueno que Dios ha unido todo en Cristo. Y dice, y continúa diciendo el apóstol Pablo en el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Escucha bien, no es un templo de arena, varilla y piedra, es un templo. Nosotros somos edificados, aleluya, para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios por Jesucristo. Entonces, la manera en que Dios nos introduce al nuevo pacto es a través de qué? De la sangre del Cordero. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 8 dice de la siguiente manera, y la escritura,
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En otras palabras, el Señor le ministró a Abraham el Evangelio, le ministró buenas noticias a Abraham, diciéndole que en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, todos los habitantes gentiles. En aquel tiempo no existía el pueblo de Israel, pero obviamente Dios tenía que coger un pueblo para él manifestarse luego. Entonces, coge al pueblo de Israel, pero también Dios tenía en mente desde antes de la fundación del mundo, tenía obviamente el plan de que de salvar la humanidad completa, de formar un nuevo pacto de un solo pueblo. Y ese solo pueblo es la iglesia de el Señor. Así que en este estudio, la palabra prever en cuanto a esta escritura de Gálatas capítulo 3 verso 8 que dice que la escritura previendo. Por lo tanto, la palabra prever lo que significa es ver con anticipación lo que va a suceder, disponer o preparar medios contra futuras contingencias. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vio, qué es lo que previó Dios? ¿Qué es lo que él estaba viendo? ¿Cuál era ese futuro que Dios estaba viendo? Y eso que él estaba viendo, dice el verso, que era la justificación por la fe, también al pueblo gentil. Aquellos que no pertenecían a ningún pacto era lo que Dios estaba previendo desde antes de la fundación del mundo, y le ministra a Abraham esa buena noticia que iba a ser una bendición extraordinaria también para el pueblo que no era judío, para el pueblo que no era de Israel. En otras palabras, a los gentiles, que ahí estamos tú y estoy yo también. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 del 15 al 18. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. La simiente es Cristo. Esa misma simiente, esa misma que estaba en la promesa hecha a Eva y a Adán y Eva en aquel entonces, ¿ok? Desde el principio Cristo siempre ha sido la promesa, siempre ha sido, oye, todo lo que desde el Génesis al Apocalipsis la palabra está hablando. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. En otras palabras, no hay nada que iba a cancelar ese pacto que le hizo con Abraham. Esa promesa que él le dio a Abraham, nadie la podía abrogar, nadie la podía separar, nadie la podía limitar y mucho menos eliminar del plan de Dios. Ya no es por la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham ¿mediante qué? Mediante la promesa. Así que este, Dios provee esta promesa, se manifiesta cuando llega el cumplimiento del tiempo, se manifiesta Jesucristo, muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por el pecado de la humanidad. No muere por algunos escogidos. Y esto es bien importante, no quiero entrar en porque no es el tema de elección y predestinación. En la Biblia hay elección, hay predestinación, pero entonces yo creo que se merece un estudio profundo en cuanto a estos temas, porque eh, a veces la gente piensa, ¿verdad? Ellos abrazan ciertos puntos teológicos y ciertos pensamientos teológicos como el calvinismo, en la cual ellos piensan que Dios escoge a algunos para salvar y otros para que se pierdan. Entonces, pues Dios hace excepción de personas. Obviamente trabajamos con un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. Él sabe quién se salva y quién se pierde. Eso no es el punto, Dios es soberano. Pero yo creo que esa oportunidad, esa gracia se dio en Cristo para toda la humanidad, para aquellos que creen. Ya esa gracia
Ya eso, pues Dios lo ha proveído a través de Jesucristo. Entonces los escogidos somos aquellos que hemos dicho que sí a través de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es otro estudio, eso es otra cosa. El punto es que esa promesa provee un nuevo pacto, provee cosas lindas, mejores promesas. Pero nosotros una vez estamos en Cristo, que somos parte de este nuevo pacto, tenemos que entender qué es eh, una promesa y que es una realidad. Porque en Cristo se cumplieron muchas cosas, en Cristo se manifestaron muchas cosas, ya en Cristo se nos ha entregado muchas cosas y en ocasiones nosotros nos vemos orando por cosas que ya tenemos, que son parte de la promesa, son parte de nuestra herencia, que en realidad no hay que orar por ellas porque ya están en Él. Y si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, son cosas que orgánicamente van a suceder, son cosas que no solamente son cuestiones de bendiciones, pero también de identidad. Entonces nosotros tenemos que entender lo que hemos en esta sección, lo que hemos dado por subtema, promesa versus realidad. Entonces, hay dos maneras legales por las cuales Dios se ha relacionado con el hombre. Y esto es bien importante. Número uno, a través de las promesas y a través de realidades. Entender lo que significa cada una de estas es bien importante. Y yo te aseguro que si tú entiendes, cuando tú entiendas esto, tu manera de caminar en Cristo va a cambiar, tu manera de orar va a cambiar, tu manera de ver la escritura va a cambiar, esto va a ser eh, una revelación a tu vida extraordinaria, porque lo que va a proveer es, oye, una libertad, otro grado de libertad en tu vida y en la mía que no tiene precedente. Así que yo le oro al Espíritu Santo, al Padre Celestial, que a través del Espíritu Santo Él te pueda proveer esta revelación de lo que es la promesa y lo que es una realidad. Y en Cristo nosotros caminamos en realidades. Hebreos capítulo 11, verso 13, y está Hebreos capítulo 11 del 39 al 40. Son dos escrituras que usted debe de considerar y debe de leer. Se las dejo por ahí porque yo creo que va a ser de suma importancia. Abraham tuvo solo una promesa. Nosotros tenemos la realidad. De esa promesa, nosotros tenemos la realidad. Ellos tuvieron la promesa porque ellos no la vieron. En Hebreos capítulo 11, toda esa gente que taparon boca de leones e hicieron cosas extraordinarias, esta gente hicieron todo eso por fe, pero viendo de lejos la promesa. Esa promesa todavía no se ha manifestado. Tú y yo somos privilegiados porque ya esa promesa ahora vive en nuestros corazones. Ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios. Oye, somos ese tabernáculo en la cual la presencia de Dios camina a través de toda la faz de la tierra en ti y en mí. Por lo tanto, esa promesa ahora para nosotros, para ti, para mí, es una realidad. Y dice que una promesa nos muestra, ¿qué nos muestra? Lo que Dios hará en el futuro. ¿A qué? A nuestro favor. Eso es lo que es una promesa. Una realidad nos muestra lo que Dios ya ha realizado por nosotros como un hecho que es concreto, como un hecho ya consumado. Una promesa es una palabra de Dios hablada antes que se realizara el hecho. Una promesa obviamente se queda en algo futuro, algo incierto. A ti te prometen algo. Yo te voy a dar un regalo la semana que viene. Eso es una promesa. Yo te prometo que te voy a regalar un regalo, un reloj, por ejemplo, para que puedas ver el tiempo todos los días. Y a ti lo que te resta es creerla. Ahora, ¿cuándo es que esa promesa se manifiesta en una realidad? Cuando en tus manos está ese reloj. Cuando yo cumplo la promesa, ahora para ti no es una promesa, ahora para ti es una realidad. En Cristo sucede lo mismo. Se había prometido muchas cosas y en Cristo se hacen realidades y se cumplen esas promesas. Y ahora, si Cristo está en ti y nosotros estamos en Él,
quiere decir que para nosotros estamos ya en una realidad. Continúa diciendo, lo que tenemos aquí es que realidad es una palabra de Dios hablada después de realizar el hecho. La promesa debe creerse y la realidad debe de disfrutarse. Por lo tanto, tú y yo debemos de comenzar a disfrutar nuestra vida en Cristo. Hay personas que se quedan, obviamente, esperando las promesas, esperando ciertas cosas, esperando bendición, esperando prosperidad, esperando tantas cosas que esperan. Mira, hoy en día, si tú te pones a dar un vistazo a todo lo que se habla, la gente todavía se quedó estancada en que viene la nube, en que viene la bendición, en que tu bendición está de camino, en que tu unción está de camino, en que todo está de camino, todo es incierto, todo es un futuro, todo el vocabulario que ellos hablan es futuro. Y en Cristo nosotros tenemos que entender que nosotros, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, si tú continúas orando para que Dios te bendiga, estás perdiendo tiempo porque tú tienes que entender que eso es una realidad, que ya tú eres una persona bendecida. Ahora, si la definición de bendición es dinero, si ese es el tipo de bendición que tú estás hablando, pues en ese lado de la moneda tú tienes que ser buen mayordomo y administrar bien tu dinero, e irte a trabajar, levantarte temprano y acostarte tarde, ser un buen steward, un buen mayordomo, oye, de esas bendiciones que ya Dios te está proveyendo a través del trabajo, tienes que ser responsable y tú vas a ver cómo tú prosperas. Pero tú eres una persona bendecida, aunque no tengas nada de dinero, aunque a lo mejor vivas en un 10 por 10, aunque a lo mejor tengas algunas carencias. Tú eres una persona, un hombre y una mujer bendecidos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una posición. Eso tiene que ver, oye, con un estado, con una identidad en Cristo el Señor. Y ya Dios te ha bendecido con toda bendición. Aleluya. Es como también si hablamos de, el apóstol Pablo dice que somos nueva criatura y nosotros todavía estamos orándole a Dios para que Dios nos cambie. Si Cristo vive en ti y Dios establece en su palabra que tú eres nueva criatura por consecuencia del nuevo nacimiento, entonces ya Dios te cambió. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer contigo. Ahora nos corresponde a nosotros. Eso es para que usted vea la diferencia entre cosas que son promesas en el Antiguo Testamento con las cosas que ahora en Cristo son realidades, pero hay mucha gente que no lo entiende y te mantienen estancado, caminando como con una bola de hierro, con unos grilletes extraordinarios que no te dejan progresar porque siempre la bendición está de camino, siempre la nube está de camino, siempre, oye, que el tiempo tuyo va a llegar, que este es tu año. No, tu año ha sido siempre todos los años, desde que te convertiste a Cristo, desde que naciste de nuevo, ese ha sido tu año y sigue siendo tu año. Es el año de jubileo, el año donde las deudas se pagaron, donde hay bendición, donde hay todo en Cristo. Ya es una realidad. Tú no tienes que estar esperando que eso llegue. Lo que tienes que abrir los ojos, orarle al Espíritu Santo para que te revele, te dé el entendimiento, que puedas renovar el espíritu de tu entendimiento para que puedas entonces manifestar aquel hombre nuevo, esa nueva criatura que ya está en ti, que ya ha sido totalmente nueva. No es que te la rebildearon, es que tú eres una persona nueva en Cristo. Entonces, cuando tú entiendes eso y empiezas a renovar tus pensamientos, lo que hace es que tu comportamiento empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque según piensa el hombre en su corazón, así es él. Y lo que eso manifiesta es quien tú verdaderamente eres, una nueva naturaleza, un nuevo hombre. Por eso es que es importante que nosotros entendamos lo que es promesa y lo que es realidad, lo que ya tenemos, quienes nosotros somos. Y entendiendo esto, tú vas a progresar en tu caminar con Cristo. Ahora, en la Biblia, escuche bien lo que dice aquí, o lea bien lo que dice aquí. En la Biblia tenemos promesas, pero también realidades. Si tomamos como promesas las realidades, todo se verá desde una perspectiva que equivocada. Yo voy a repetir esto porque es importante. En la Biblia tenemos promesas, pero también
realidades. Si tomamos como promesa las realidades, todo se verá desde una perspectiva equivocada. Ese es el problema. Ese es el problema hoy en día, que en muchos predicadores, en muchos púlpitos, mantiene a la gente siempre en un estado ambiguo, en una dicotomía, en yo no sé si sí, pero no, en yo no sé si soy o si no soy. Entonces te mantienen buscando cosas que ya tú tienes. Entonces, por eso es que es importante que tú entiendas esto. Entonces, tan pronto como creamos en una realidad de Dios, comenzaremos a experimentarla. Si tú en realidad crees y es una convicción en tu corazón que tú eres nueva criatura, tú sabes que tú vas a comenzar a caminar como tal, te vas a comportar como tal, porque la palabra te ayuda, el Espíritu Santo te ayuda, la confianza en Dios te ayuda en todos los procesos. La palabra de Dios siempre está activa, el Espíritu Santo siempre está activo, así que usted tiene que ¿qué? Que confiar en el Señor. Entonces, continúa diciendo, cada vez que leemos la Escritura debemos preguntarnos lo siguiente: ¿me encuentro frente a una promesa o frente a una realidad? Esto es una pregunta válida y extremadamente importante. Eso lo que va a determinar entonces es nuestra oración y nuestra actitud, porque no vas a estar orando cosas que ya tienes, que ya la entiendes, que ya es una convicción en tu espíritu, y cambia tu actitud, porque entonces vas a manifestar eso a nivel corporal, en realidades aquí, en lo natural también se va a manifestar eso espiritual y esas verdades, esas realidades que ya nosotros tenemos en Cristo. Por las realidades no hace falta que oremos, sino que las veamos. Si usted no se ve como nueva criatura, si usted no se ve como como una persona bendecida, si usted no se ve como un embajador, si usted no se ve como una persona, oye, que tiene vida nueva, usted va a tener problemas caminando en Cristo. Usted va a tener ciertos complejos y se va siempre, va a tener ciertas incapacidades espirituales. Y esto es bien importante que usted lo entienda. Una promesa puede cancelarse y quedar sin efecto, pero una realidad no. Una realidad no. Las realidades Dios no las va a cambiar. Ya eso ha sido consumado en Cristo, y es importante que nosotros podamos recibir esto en nuestro espíritu también. Así que mire lo que dice la palabra. Abraham tuvo la promesa, nosotros tenemos la realidad. Hebreos 11, conforme a la fe, murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron que lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Veamos dos ejemplos entonces de lo que es promesa y realidad. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es la realidad? La manifestación de esa promesa, la siguiente. Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? La adopción de hijos. Ejemplo número 2. La promesa en Hebreos capítulo del 13 al 39, usted lo puede leer, interesante. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, usted lo puede leer. Eso dice: sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuál es la realidad? Hebreos 11:40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Las promesas de Dios, escucha bien, se pueden retardar, pero las realidades de Dios nunca
son retenidas. Por lo tanto, en una realidad divina hay dos factores que nosotros tenemos que considerar. Número uno, lo que Dios ha realizado como algo consumado, como algo que ya está trabajado, como algo que ya está completado. Y nuestra experiencia personal en esa obra que ya se ha realizado. Y estos son los pasos que son pasos correctos para disfrutar una realidad divina. Número uno, la realidad misma. Número dos, la fe en esa realidad. Y número tres, la experiencia personal en esa realidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Señor nuestro. Y como ilustración usamos Efesios capítulo 2, versos del 5 al 6, que dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es una promesa, sino una realidad. Ya usted es salvo por esa gracia que Dios nos ha otorgado en Cristo. Usted ha recibido esa salvación. Y ahora dice también que nos hizo sentar en lugares celestiales. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Por eso que cuando usted está pasando por alguna lucha, cuando usted está pasando por algún problema, usted tiene que entender que usted está luchando, usted está sufriendo, usted está gozando, usted está disfrutando de prosperidad, usted está disfrutando de sanidad o está pasando por una prueba de enfermedad, pero usted lo está haciendo desde los lugares celestiales. Ya usted no está aquí en la tierra, por eso es que usted siempre tiene que recordar algo importante que el apóstol Pablo dijo en el libro de los Hebreos, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No importa lo que usted esté pasando, y yo sé que hay situaciones y hay situaciones, y yo sé que hay cosas difíciles que a veces son hasta insoportables, pero la gracia de Dios te capacita, la gracia de Dios te da el poder para que puedas superar todas las cosas cuando tú entiendes una realidad como esta, de que no importa cuál sea la situación, tú estás pasando todo eso, tú estás atravesando todas esas situaciones desde lugares celestiales, sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Desde ahí es que tú estás batallando. Ay, yo no sé si usted me entiende en esta hora, pero cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Oye, es porque estás batallando desde lugares celestiales. Ahí tú estás sentado. Eso es una realidad. Créetelo. Eso te va a ayudar a creerte. Oye, lo que Dios dice de ti, te lo tienes que creer si tú quieres progresar en Cristo, si quieres progresar en esta vida, en esta tierra, en la travesía de esta tierra, que es por un corto tiempo. Mira, nosotros vamos a estar caminando con otra mentalidad, una mentalidad de reino, una mentalidad que se expande en Cristo para poder nosotros disfrutar de aquellas realidades que nosotros tenemos en Él. Por lo tanto, no necesitas, escucha bien mira lo que dice aquí, escucha mi voz, no necesitas ciertas posturas para recibirla. Ya tú no necesitas hacer nada para eso. Ya no necesitas declarar nada. ¿Por qué? Porque eso es una realidad, eso va a crecer orgánicamente, se va a manifestar orgánicamente. Lo único que tienes que hacer es creerlo. ¿Tú entiendes eso? Tienes que creerlo. Y esas cosas se van a manifestar. Y lo que se manifiesta es porque ya está ahí. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. En otras palabras, el cuerpo del pecado se quede, oye, inoperativo, desempleado, que ya no tenga gobierno sobre ti, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Eso es lo que la gracia ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que esa realidad que ahora tenemos en Cristo hace en nuestra vida. Nos da el poder. La ley no le daba el poder a la gente para cambiar. La gracia ha empoderado al hombre y a la mujer de Dios para decirle que no al pecado, para tomar esa decisión en el tiempo malo de cuando te sientas tentado. Dije cuando te sientas tentado, porque eso va a pasar. La tentación está como el cachete, como la oreja, detrás del cachete todo el tiempo. Pero cuando esas tentaciones lleguen, cuando esos deseos de la concupiscencia de la carne se levanten para hacer cualquier cosa que no agrada al Espíritu Santo, oye, nosotros a través de la gracia de Dios tenemos el poder. ¿Para qué? Para detener, aleluya, ese pecado que quiere manifestarse en nuestras vidas. Así que es importante que nosotros entendamos este punto. Aquí se mencionan tres cosas que son cruciales. Número uno es el pecado, la naturaleza pecaminosa que reina en el hombre. Número dos, nuestro viejo hombre. El viejo ego, el orgullo que se deleita en el pecado. Y número tres también, el cuerpo del pecado, el cual es como una marioneta del pecado. Y aquí escribimos una nota abajo que en el original griego la frase para el cuerpo del pecado eh, se ha destruido, lo que significa es para que el cuerpo del pecado quede sin empleo. En otras palabras, que no tenga jurisdicción sobre tu vida, que no gobierne más en tu vida. Y eso es lo que Cristo ha proveído a través de su sangre del nuevo pacto, a través de su persona, que es que nos ha dado a través de esa gracia el poder para que ese pecado no se manifieste en nuestras vidas. Y yo me gozo de poder entender cada día que esa obra redentora, eso que en Cristo está consumado, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su obra de muerte y resurrección para nuestras vidas como beneficio para cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios y las hijas de Dios, es algo extraordinario, algo que tiene que llegar por revelación del Espíritu Santo. Así que yo te exhorto a que tú en oración, le pidas al Espíritu Santo que te revele estas cosas que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. ¿Cómo hacer que las realidades de Dios lleguen a ser nuestras propias realidades? Para acceder a una realidad de Dios y tener su certeza, hace falta la revelación, obviamente, del Espíritu Santo en 5 verdades que son fundamentales. Para esto vamos a leer Efesios capítulo 1 del 17 al 19. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y aquí tenemos esas 5 eh, características importantes. Número 1, la letra A, debemos aferrarnos a su palabra para creer que somos lo que Dios dice que somos. Si tú quieres saber qué es lo que Dios piensa de ti, lo que Dios dice que tú eres o quién eres, tienes que aferrarte a la palabra del Señor, entre otras cosas. Eso es lo más importante. Eso es número 1, eso es prioridad, indispensable el tú aferrarte a la palabra de Dios. También algo que es bien importante después de aferrarnos a la palabra es que debemos actuar sobre el fundamento de esa realidad, demostrando y manifestando lo que somos. Camina como lo que eres. Eres salvo, eres bendecido, eres nueva creación, eres embajador, eres más que vencedor, etcétera, etcétera. Debemos creer que las realidades de Dios son más dignas de confianza que nuestras tentaciones y sentimientos. No camines por sentimientos,
No dejes que los sentimientos dominen tus convicciones porque vas a tener problemas, créeme. Nuestra confianza, nuestra confianza, o perdón, nuestra responsabilidad frente a tales realidades es creer y la de Dios es que las disfrutemos. La letra D dice, la fe es la única manera de sustanciar una realidad y traducirla en experiencia. Oye, cuando tú lo crees, cuando tú crees esa realidad, la evidencia de la fe es la obra. Tú no puedes decir que tú tienes fe en algo y quedarte inerte, quedarte sin movimiento, sin una acción. Por lo tanto, la evidencia de la fe es cuando tú te levantas y obras. Entonces, si tú entiendes las realidades, estás aferrado a la palabra, tú la actúas, tú la crees, la fe es la única manera de sustanciar y de traducir en realidad esa experiencia. Entonces, la número 5, la letra E, todas las realidades de Dios están en Cristo. Por lo tanto, debemos permanecer en Él. Fuera de Él, fuera de Él no hay nada. Fuera de Él las cosas se quedan en promesas, incompletas. En Cristo usted y yo estamos completos. En Cristo el plan de Dios está completo. En Cristo el propósito del Padre está consumado, está hecho. Es una obra terminada. Y nosotros debemos de comprender esto si es que nosotros queremos proceder y proseguir al... al camino del Señor en lo que nos quede de tiempo en esta tierra. Tú y yo tenemos que entender estas cosas. Segunda de Pedro capítulo 1, verso del 3 al 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escucha bien, todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad, ya, escucha bien lo que dice el apóstol Pedro, ya te han sido dadas, ya se te dieron. Y nosotros tenemos que entender, eso es una realidad, ya se te dieron todas esas cosas. Ahora tienes que manifestarla, pero no la puedes manifestar si no lo crees. No lo puedes manifestar esa realidad si no lo entiendes en el espíritu de tu entendimiento, si no es una convicción en tu espíritu. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El apóstol Pablo en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos 6:3 dice, o no sabéis, una pregunta, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Es algo que es interesante y es primordial, importante que usted lo entienda. Ahora bien, cuando estamos hablando de un nuevo pacto, tenemos que establecer lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, verso 12, que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, verso 12, que la ley no es de la fe. Abra su Biblia, léalo allí para que usted lo pueda verificar y lo pueda estudiar también. Ahora bien, el nuevo pacto sucede y supera al pacto antiguo. Esto es algo que es una realidad, es un hecho, algo consumado. Hebreos 8:6, Hebreos 9:15, Romanos 4 del 13 al 16 son escrituras que usted debe de apuntarlas y buscarlas para que verifique estas cositas que son interesantes. El nuevo pacto tiene un mejor ministerio. Hebreos capítulo 8, del 1 al 5. Mire, del 8:1 es por su posición. El 8:2 habla por su lugar de ministerio. El capítulo 8 del 4 al 5 porque no se limita a ordenanza. Es bien interesante, como el viejo pacto se limitaba a leyes y ordenanza. Entonces, Hebreos 8, del 8 al 12, puede leerlo y usted va a ver lo que estamos queriendo decir a través de ese verso y de estas cosas que anteriormente hemos estado
hablando. Ahora bien, vamos a entrar en unas características importantes del nuevo pacto. El nuevo pacto es universal, en primer lugar, su alcance es universal. Esto es algo enteramente nuevo. En el antiguo pacto había, obviamente, una división bastante marcada entre el pueblo escogido por Dios y los gentiles. Israel era el medio por el cual Dios se revelaba al hombre. Tenían la ley y gozaban de una comunión especial con su creador. Obvio, eso está en el Antiguo Testamento, usted lo puede ver, y en el Nuevo Testamento también usted lo puede ver. En cambio, los gentiles estaban separados de ellos y eran tratados con desprecio. En el nuevo pacto no existen distinciones ni una clase especialmente privilegiada, sino que el nuevo pacto incluye a todos los hombres. Efesios capítulo 2, del 11 al 22, usted lo puede leer. Otras características importantes del nuevo pacto es que es un pacto que es incondicional. No depende de la obediencia como el antiguo, en el cual Dios dijo, si guardareis. En el viejo pacto, para ser bendecido, usted tenía que hacer algo. Éxodo capítulo 19, verso 5, usted puede ver ese ejemplo. Esto lo que significa que si Israel cumplía, Dios también cumplía. Pero en el nuevo pacto es totalmente diferente, es un pacto nuevo. Dios lo que establece, yo voy a hacer. Hebreos capítulo 8, verso 10 lo puede leer. Lo que demuestra es que es incondicional en su convenio. No consta de una ley que exige obediencia absoluta, sino de un ferviente deseo de obedecer que nace del corazón del hombre. En otras palabras, yo no estoy diciendo que usted no debe de obedecer a Dios, ni que usted tiene que obedecer a Dios. Escucha bien lo que es esta palabra. Usted tiene que obedecer a Dios. Pero la ley era por eso mismo, por una ley, algo que estaba establecido, usted quiera o no. En el nuevo pacto, ahora obedecemos a Dios por amor, obedecemos a Dios porque entendemos quién es Él. No lo hacemos por la exigencia de una ley. Ahora lo hacemos simplemente por un fervor, oye, absoluto que procede de nuestro corazón, de amor, procede desde un punto de vista, oye, desde un sentimiento de amor, de una convicción de que amamos a Dios y entendemos quién es, y por eso es que nosotros en fe y obediencia nos movemos en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, otro ejemplo importante de la característica de este nuevo pacto es que es por la gracia, no es por ninguna ley, no es por algo que es obligado. Entonces, eso, este es la tercera característica eh, que proveería perdón. Es bien interesante. Y Dios dijo que olvidaría por completo nuestros pecados. Eso es lo que hace la gracia, nos perdona, promueve el perdón incondicional. Dios dice que no se olvida más de nuestros pecados y a veces usted orando siempre recordándole los pecados y mientras que Dios se olvida usted todavía sigue recordándoselos. Pero bajo el antiguo pacto el hombre solo podía mantener su relación con Dios obedeciendo la ley. En otras palabras, mediante esfuerzo humano. Ahora la relación depende solamente de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que sostiene tu fe? No eres tú, es la gracia de Dios, es Dios mismo. Aleluya. Y no de la obediencia humana. Hay gente que es obediente pero no confía en Dios. Hay gente que es obediente pero no ama a Dios y Dios conoce los corazones. Es un perdón eterno. Esta gracia es un perdón eterno que olvida todas las iniquidades del hombre y su incapacidad de cumplir con la ley. Aleluya. Entonces la gracia lo que hizo es que te proveyó eso. Oye, eso que nos faltaba a nosotros, porque nosotros era imposible que nosotros cumpliéramos la ley. Cristo no vino a abolirla, Cristo la cumplió, Cristo era Dios, Cristo, oye, cumplió la ley para que nosotros ahora no tuviéramos que pasar por eso, porque tú y yo no nos podemos justificar a través de la ley.
No podemos, porque de Cristo nos desligamos y de la gracia habemos caído. Tenemos que abrazar esa gracia de Dios que nos da, mira, por amor, un regalo inmerecido. Es Cristo mismo dándose, oye, por amor a nosotros como un sacrificio vivo, aleluya, que nos da ese poder para nosotros. Oye, lo que hace ese poder es que cumple y suple la incapacidad de nosotros de cumplir con una ley que se estableció hace mucho tiempo. Ahora bien, es importante el énfasis del Antiguo Testamento que dice que si usted cumple con la ley, será aceptado para agradar a Dios. Para agradar a Dios, la ley dice que usted tiene que cumplir con todos sus mandamientos. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por lo tanto, usted no puede, escucha bien, usted no puede justificarse por la ley, usted no puede vivir esa ley. Usted en Cristo no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque usted no puede escoger guardar el sábado y hablar mal del prójimo. Levantar falso testimonio del prójimo. Usted, si va a cumplir la ley, usted tiene que cumplirlas todas. Y es bien importante que usted entienda eso. Eso es parte del nuevo pacto, la gracia. Nos da ese poder para poder hacer esto. Ahora vamos a ver algunas cositas importantes, que son algunas diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto, que es bien importante. El Antiguo Testamento, el antiguo pacto dice cumpla. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento nos enseña a creer, dice crea. El Antiguo Testamento dice trabaje para ser aceptado. Hay gente trabajando duro para que Dios lo acepte. Y verdaderamente no hay nada que tú puedas hacer para recibir la aceptación de Dios. Esto es por la gracia de Dios. El Nuevo Testamento dice trabaje porque ya eres aceptado. No es lo mismo tú hacer algo para que Dios te acepte que tú hacer algo porque ya eres aceptado. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. El vocabulario es importante en cuestiones del nuevo pacto y todo lo que esto conlleva. Lo que es la promesa y la realidad es importante que nosotros comencemos a cambiar este vocabulario. Usted no está trabajando. Yo no oro para que Dios me dé más poder, más, para que me bendiga más. Yo oro para hablar con Dios. Yo oro porque soy hijo de Dios. Yo no oro para ser hijo de Dios. Yo no oro para ciertas cosas porque ya somos. Yo no oro para agradar a Dios, ya le agradamos a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si ya la tienes, ese es el único requisito que tú tienes para agradar a Dios a través de la Escritura. Es la fe en Cristo, la fe en el Hijo de Dios. ¿Entiendes? Entonces no hay nada que tú puedas hacer para agradarle a Dios. Si ya tú estás en Cristo, oye, a través de eso, a través de Él, de esa persona, ya eso está, eso es un encasillado que ya está check. Así que nosotros trabajamos porque ya hemos sido aceptados. Y ese trabajo, llámese como usted quiera, ministerio, oración, ayuno, todo lo que tenga que ver con una obra, usted la hace porque ya es, no para hacer. Entonces el Antiguo Testamento dice, por sus obras se hace justificar. El Nuevo Testamento nos enseña, el Nuevo Pacto nos enseña, crea y reciba la justicia de Dios como un regalo. Eso es lo que la gracia, en un significado elemental, es un regalo inmerecido. El Antiguo Testamento, la ley, produce conciencia de condenación y de pecado. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos enseña y nos dice que el Nuevo Pacto produce una conciencia limpia. En Cristo produce una conciencia limpia y provee perdón de pecados. Esto es algo importante. Entonces, el Nuevo Pacto nos enseña que si uno se cae a la mitad del camino, se levanta de donde está y empezamos a caminar de nuevo desde ahí. Pero ese tipo de comportamiento va en contra de una mente que no ha sido renovada, que todavía es legalista, que todavía el fariseo no se le ha muerto adentro.
¿entiende? Porque entonces ahí vienen las disciplinas y vienen otras cosas ahí que ya no eres digno. Y lo que hace todo este tipo de legalismo es que le abre una puerta al enemigo de las almas para que contribuya a través de los pensamientos y ministre las mentes débiles y las mentes que no han sido renovadas y les dice, ya tú no eres digno, ya no te congregues y ahora tienes que comenzar de nuevo, desde cero. Pero en el nuevo pacto nos enseña, oye, que Dios nos perdona y es cuestión de levantarnos y seguir caminando ahí mismo donde lo dejamos, que no tenemos que volver atrás. Y esto es bien importante que tú lo entiendas. Si nuestra mente no ha sido renovada, va a decir lo siguiente: si cometo un error, de seguro que tengo que hacer algo para restaurar mi comunión con Dios. Si dice que deberíamos orar una hora, esta mentalidad dice tengo que orar una hora, tengo que ayunar, tengo que leer la Biblia toda la noche o muchas horas, o repetir un versículo 200 veces, eso como la religión tradicional que te mandan a rezar los 10 Ave Marías y todas estas cosas. A veces tratamos nuestra relación con Cristo como tal cosa. Entonces, no hay nada malo con orar mucho, no hay nada malo con orar y leer la Biblia. Yo les recomiendo que usted haga todo eso. Pero si no lo está haciendo para ser aceptado ante Dios, obviamente, entonces no está caminando dentro del privilegio de un creyente del nuevo pacto. En otras palabras, haga todo esto porque usted ya es, porque usted lo entiende, no para ser aceptado por Dios. ¿Entiendes? No para que Dios te perdone la transgresión que hiciste o tal o cosa parecida. Usted lo hace, una mente renovada entiende que Dios nos perdonó, que Dios nos perdona y que de ahí de donde cometimos el error nos paramos y procedemos al camino nuevamente desde ahí lo, donde lo dejamos. Así que yo creo que esta clase va a ser de luz a mucha gente que la va a estar viendo. Deje su mensaje, deje su comentario, deje su pregunta, dele like, suene la campanita, suscríbase al canal para que también pueda aprovechar de otras cosas que vamos a continuar subiendo a través del canal de YouTube. Un ministerio superior. El nuevo pacto promueve, produce, establece un ministerio superior. Hebreos 9 del 11 al 12. Y es bien importante lo que este, el nuevo pacto establece y produce en cuestión de un ministerio superior. Es, es bien interesante. Así que, ¿por qué es superior? Número uno, porque tiene un mejor santuario. Mientras que el anterior contaba con un santuario terrenal, el nuevo con el más amplio y más perfecto tabernáculo. Verso 11. Ahí usted lo puede ver. Verso 11. Y es Hebreos, dijimos que era el capítulo 9. El capítulo 9, Hebreos 9. Ahí usted lo puede ver, tiene un mejor santuario. Es mejor porque su origen es divino, no de esta creación. Es eterno, no es temporal. Es celestial, no terrenal. Y esto lo que demuestra entonces es que el ministerio de Cristo se lleva a cabo en un mejor santuario. Hebreos capítulo 8, verso 2. Y esto es algo que nosotros debemos de considerar a la hora de estudiar este tema del nuevo pacto. Entonces, es mejor porque es un ministerio superior. Porque el nuevo pacto es un ministerio superior. ¿Por qué? Porque no requiere de ritos. Mientras que el antiguo pacto contaba con ordenanzas y ritos. Capítulo 9 de Hebreo, verso 1. Ahí lo puede leer. El nuevo no tiene obligaciones que se tienen que cumplir. Esto es por puro amor. Esto es a través de la ley del espíritu de vida, la ley del amor. Esto es lo que mueve al creyente. El amor es la base de todo esto. Cristo es amor. Por lo tanto, usted no está obligado. Si usted no quiere, usted no hace nada. Si usted no quiere, usted no cree nada. Si usted no, oye, eso no es obligado. Aquí todo, oye,
El nuevo pacto es a través del amor y por el profundo deseo de tener una relación sana con el Espíritu Santo y con el profundo deseo de crecer y madurar en Cristo a través de lo que, por consecuencia de lo que Él hizo por nosotros, por ti y por mí. Así que yo creo que si tú eres una persona agradecida, tú quieres vivir para Dios. Amén. Otra cosa que es interesante es que este nuevo pacto, esto no tiene que repetirse. Puesto que el sacrificio presentado es perfecto, no tiene que repetirse constantemente como el antiguo. En el antiguo pacto, los sacrificios eran continuos para perdón de pecado y para otras cosas que el pueblo establecía. Los ritos y los sacrificios eh, eh, eran sin límite, eran unlimited, era como un buffet, all you can eat, era todo el tiempo. Entonces, este nuevo pacto, otra de las características que tiene de, de mejor, hablando de que es un mejor ministerio, es que es eterno, no es temporal. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y como el sumo sacerdote del nuevo pacto. Dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Por esta misma razón, Él nos puede ofrecer eterna redención. Él no va a entrar y salir otra vez. Él no entra ni sale como en el viejo pacto, cada vez que el pueblo pecaba y cada vez que se iban a presentar los sacrificios por el pecado, que el sumo sacerdote entraba y salía. Aquí no. Aquí en el nuevo pacto Cristo entró una vez y para siempre. Lo que nos enseña es que este sacrificio es eterno. Esto tiene muchas connotaciones y es bien importante que tú y yo lo entendamos. El nuevo pacto también nos ofrece mejores beneficios. Capítulo 9 de Hebreos, versos del 13 al 28. Entonces, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento obviamente era complicado, era extenso y tenía una limitación bastante grave, bien grave, que solo podía limpiar el exterior de la persona, la purificación de la carne. Hebreos 9:13. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo a través de su propia sangre, además de limpiar lo exterior, también lo hace con la conciencia. Y esto es bien importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué cree usted entonces que era el mensaje para esta iglesia? ¿Qué era el mensaje para los hebreos? ¿Qué era el mensaje dentro del nuevo pacto para todas esas iglesias, para nosotros, para aquellos que no lo entienden hoy en día? ¿Qué usted cree que era el mensaje? Y era algo simple, que ellos deberían de dejar entonces lo que tenía valor limitado y temporal y tomar los beneficios de Dios que había preparado en Cristo a través del nuevo pacto. Y eso es lo mismo que yo te exhorto. Deja las cosas que fueron temporales, deja las cosas que pertenecen al viejo pacto, deja las cosas que pertenecen a otra economía, a un sacerdocio arónico, a unas cosas que lo que producen es trabajo, cansancio, es inestabilidad, es que hoy eres y mañana no, es que no hiciste suficiente. Ahora, estos beneficios que hay en el nuevo pacto son eternos, no cambian, están radicados en Cristo, aleluya. Y tú, por esa razón, estás completo, no te hace falta nada, pero tienes que entender esta cuestión, esto que el Señor ha delineado, ha llamado como nuevo pacto, lo que esto significa, lo que conlleva. Yo sé que esto puede ser un poco confuso en algunas áreas, yo no pretendo entenderlo todo tampoco, pero algo sí sé, es que Cristo murió por mí, me limpió por mis pecados, me estableció mejores promesas, soy heredero y creo lo que este nuevo pacto ofrece para mi vida y eso me hace caminar y vivir en libertad, en agradecimiento, en gozo y un deseo extraordinario por conocer más de su gracia y de su persona. Como dice el apóstol Pablo, tengo un profundo deseo de aprender a Cristo y lo doy todo por basura por tal de llegar al conocimiento y conocer a Cristo en todas sus facetas.
Aleluya. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que ha sido, eh, ha sido importante lo que hemos hablado hoy. Esto es como una introducción a este tema que es tan profundo del nuevo pacto. Hablamos de algunas características, hablamos de cómo llegamos los gentiles, cómo este nuevo pacto y esta promesa proveyó el camino para que los gentiles entonces pudiéramos ser injertados en Cristo y a la nueva familia de Dios. Así que yo espero que haya sido de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que tú eres una persona bendecida, estás en Cristo, estás completo, eres más que vencedor. Así que hasta la próxima. Nos vemos pronto a través de este canal de YouTube, Casa de Vida Zoe. Hasta luego. Dios te continúe bendiciendo.